Muy buenas tardes a todos los que estáis conectados, los que os habéis unido a estos diálogos de Ergon. Es la tercera entrega, por decir una forma, ¿no, Pau? El tercer diálogo que iniciamos en colaboración con la Fundación Más Humano, con Ergon y con nosotros, con Sagardón de Abogados. Y la verdad es que es un placer porque no solo por los que estamos todos conectados, sino un poco por la idea que iniciada por Pau de dialogar, de debatir sobre temas de actualidad en un ambiente abierto y que realmente podamos extraer algunas conclusiones que sean importantes, ¿no? Y sobre todo en temas de actualidad, ¿no? En temas que nos preocupan a todos en el mundo de los recursos humanos, de las relaciones laborales, del mercado de trabajo en general, ¿no? Del ámbito laboral, sociolaboral. Y bueno, este tercer diálogo lo vamos a centrar en nuevas formas de trabajo y más en concreto en plataformas digitales, en posibles opciones, regulaciones, reflexiones, recomendaciones de cómo se debe tratar esta realidad. Pero antes de entrar un poquito ya de lleno en él, voy a presentar un poco a los que más de forma directa van a participar en el diálogo. Luego tenéis el chat para ir poniendo vuestras dudas, comentarios, y luego Carite pues nos irá ordenando, y yo mismo también, un poco las dudas y preguntas que tengáis. Pero inicialmente van a intervenir 3 personas. En primer lugar, disculpar a Maite Sáenz, que no ha podido unirse al final con nosotros porque le ha surgido un inconveniente de última hora y que se disculpaba de forma muy sincera, porque sí que le hubiera gustado participar, pero no ha podido ser, y bueno, la disculpamos, y es una pena perder siempre la opinión de Maite, que es siempre muy buena, muy buena, muy positiva, ¿no? Y siempre contribuye mucho. Empiezo por Pau Hortal, que como todos conocéis es vicepresidente e impulsor de esta fundación, de la Fundación Ergon. Yo a Pau ya tenemos bastantes años de amistad, a pesar de nuestra juventud. Una persona que, como todos conocéis, inició su carrera en la función de recursos humanos y siempre ha estado muy orientado al mundo del empleo, de la orientación profesional, del coaching. Incluso ha tenido sus propias empresas, también de outplacement, y ahí es donde yo también lo conocí. Tuve oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos muy interesantes y siempre con resultados satisfactorios. Además, yo creo que es un pionero en estas metodologías de orientación profesional, de outplacement, de coaching. La verdad es que es una persona muy reconocida, ¿no? Tiene un blog también, No tengas miedo a hacerlo mejor, que eso siempre es. Y luego, lógicamente, tiene sus certificados de coach profesional, que es una labor que también compagina con otras actividades y la Fundación Ergon. También tenemos a Tomás Pereda, pues también gran amigo, también colaborador incluso de esta casa, de Sagardón de Abogados, en muchos aspectos, en el propio despacho y en la Business School. La verdad es que Tomás es una persona de referencia también en el mundo de los recursos humanos. Es de difícil presentación porque lo conocéis todos. Tiene una magnífica y dilatada experiencia profesional. Aparte es licenciado en Derecho, es abogado y, bueno, yo insisto, es uno de los referentes de la gestión de personal en España. Desde el año 2018 ha estado desarrollando su labor profesional en multitud de empresas como director de recursos humanos, director de asesoría jurídica. Desde el año 2018 trabaja como profesional independiente, prestando consultoría y asesoramiento de carácter estratégico a empresas y entidades. Y hoy en día es subdirector de la Fundación Más Humano, que es copartícipe de estos diálogos, patrono de Fundipe y, como digo, colabora con nosotros y con la Fundación Transforma España y también la propia Fundación Ergon. Y la verdad que es un gusto siempre escuchar a Tomás, que es y siempre nos da mucho que reflexionar y que pensar. Muchas gracias, Íñigo. Y por último, José Luis Zimmerman, también amigo, conocido, más centrado en el mundo de las nuevas tecnologías, del mundo digital. José Luis, si hay un experto en temas digitales, en tema de economía digital, de transformación digital, para mí es José Luis Zimmerman. La verdad es que también es otro grandísimo referente en este mundo, de alguna forma innovador o novedoso, ¿no?, como puede ser la economía digital. Es director general de la asociación A-Digital, que es la asociación española de referencia de la economía digital. Es representante de la asociación
y de la COE, de la propia COE, en diferentes organismos europeos relacionados con los ámbitos digitales. Y, bueno, pues la verdad es que tiene, bueno, una formación también importante en periodismo y en comunicación digital, pero insisto en que ahora su faceta más conocida, ya desde hace bastantes años, es el mundo digital, y era imprescindible que, si queríamos hablar y dialogar sobre este tema, José Luis tenía que estar lógicamente presente, porque es quien más luz nos va a arrojar en estos temas, ¿no? Y ya sin más, bueno, agradeceros a todos vuestra presencia y nada, empezar ya con el pequeño debate. La verdad es que la elección del tema a mí me parece muy acertada. Estamos, yo creo, en un momento importantísimo para España en esta materia de la regulación de la economía digital, de la plataforma digital. Estamos escuchando a veces mucho ruido que no nos dejan ver bien el problema de fondo y realmente que nos dificultan una reflexión sosegada y pausada, como yo creo que sí es necesario en este tema de las plataformas digitales, de cómo regular esta realidad o no regularla, pero sí que hacer una reflexión sosegada. Ya insisto, hay mucho ruido y a veces pues se pierde un poco la vista de lo verdaderamente importante, que es la creación de una nueva forma de trabajo, de un nuevo ecosistema, de unas nuevas empresas, que además incluso tendemos a equipararlas y a homogenizarlas, pero que son realidades muy distintas, porque hay empresas de muy distinto ámbito dentro de este mundo de la plataforma digital, de la economía digital, y que no todas son iguales. Y que yo creo que sí que es importante, primero, hacer esa reflexión sosegada, no precipitarse, escuchar a todos los actores, por supuesto a los que prestan los servicios en estas plataformas, escuchar a los clientes, escuchar a los propios beneficiarios de los servicios, por ejemplo en el delivery, como pueden ser los restaurantes o la hostelería, y también, por supuesto, aunque lo he dicho en último lugar, pero no por ello menos importante, a las empresas, que son las verdaderas artífices de esta nueva realidad, ¿no? Ver también lo que hay fuera, luego yo también haré mis propias conclusiones de lo que estoy viendo que hay fuera, de cómo lo han hecho otros países, de si es acertado lo que han hecho otros países, y bueno, y ver qué alternativas tenemos en España para hacer pues seguir un camino potente, que también pueda ser pionero, pero que también sirva a todos los que están en este ecosistema que genera muchísimo empleo, y yo creo que José Luis nos podrá hablar de ello, genera muchísimo empleo y que realmente es muy beneficioso para muchas empresas, trabajadores y para muchos servicios, ¿no? Y para muchos servicios de todo tipo, ¿no? Bueno, ya sin más, pues si quieres, Pau, comenzar tú con tus primeras reflexiones y luego vamos hablando un poco ya José Luis y Tomás y luego también hablaré un poquito yo sobre... Gracias, Íñigo. Vamos a ver, yo voy a ocuparlo muy poco tiempo, un poco poniendo encima de la mesa lo que han sido las conclusiones de los dos diálogos que hemos hecho hasta ahora. Diálogos que os propongo a todos que escuchéis, lo estábamos comentando hace unos minutos con Tomás y con Íñigo, y sobre todo el primero es que, digamos, fue de un alto nivel técnico, de un alto nivel conceptual, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, para ir directamente al grano, es decir, ¿cuál es la posición o cuáles las conclusiones que van a figurar en el informe que prepararemos al final, etcétera, etcétera, y que de alguna manera han sido el resumen de los dos debates que hasta ahora hemos tenido sobre este tema, ¿no? El primero es, señores, tengamos en cuenta que debemos de superar la imagen de que todas estas actividades generan fraude, ¿no? Son actividades de carácter fraudulento, son actividades que no tienen un soporte legal, que eso de la colaboración es, digamos, cuanto menos discutible, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el primer punto que no hace falta decir que es antes el huevo y la gallina, pero en cualquier caso, lo que está claro es que estas son unas realidades que están ahí
y que van a continuar con nosotros y que lo que no podemos hacer es mirar para otro lado porque no porque no queramos afrontar la realidad, esta deja de existir. Ese sería, digamos, el primer punto. El segundo punto es que analicemos con objetividad cuáles son los elementos clave que han generado y que distinguen a estas prestaciones del resto y, por tanto, analizar si esto conviene que tenga algún tipo de tratamiento específico y que se les dé una cobertura de carácter particular, etcétera, etcétera. Y casi ya para terminar y para abrir boca, os voy de alguna manera a resumir las tres conclusiones que desde nuestro punto de vista fueron un poco las conclusiones que se obtuvieron en el segundo de los debates, en donde, como bien decía en los comentarios previos Tomás, fue un debate interesante en la medida que se confrontaron la posición tanto de las dos partes, empresas, plataformas y empleados, trabajadores, como la posición, digamos, de las organizaciones sindicales, incluso de la OIT, que tienen unas posiciones particulares o especiales sobre esta nueva realidad económica, ¿no? Entonces, para resumir, hay tres conclusiones. Es la necesidad de una regulación laboral de esas actividades. Es decir, creo que, y en todo caso, evidentemente no voy a intentar ahora poner en cuestión, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo reciente que, aunque trata de un caso concreto, creo que da y ofrece unos parámetros muy claros sobre la laboralidad de ese tipo de situaciones laborales, etcétera, etcétera. La segunda es la certeza de que esta regulación no debe ser de carácter automático, es decir, que no debemos de aplicar la normativa, digamos, general a unas actividades que tienen sus especificidades y que necesitan un tratamiento específico, etcétera, etcétera. Y la tercera, digamos, la cuestión o el planteamiento de la legitimación, es decir, hasta qué punto esta regulación tiene que ser una regulación muy estricta, muy cerrada, como lo que se está planteando ahora, incluso con certificaciones y con registros, etcétera, etcétera, o tendría que ser una regulación de máximos, una regulación o de mínimos, es decir, una regulación que diese un amparo y que luego fueran las partes realmente legitimadas, empresas, trabajadores, pero acotando un poco cuál es el concepto de legitimación y no aplicarlo de una manera, digamos, en plan rodillo, etcétera, etcétera, para la regulación posterior. Y esto es un poco, digamos, lo que yo considero que es el resumen y era un poco para situar el contexto de la conversación. Muchas gracias, Pau, para efectivamente, como bien decías tú, para situar el contexto del debate. Y, si quieres, Tomás, Muy bien. Una cuestión más. Muchísimas gracias, Íñigo, y buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a este tercer diálogo. A mí me gustaría, de alguna manera, retomando el debate de los anteriores diálogos, porque hay un aspecto muy importante que yo creo que hay que entender en este momento para poder analizar la situación actual sobre las nuevas plataformas digitales, etcétera, etcétera. Yo esta mañana estaba pensando encontrar una analogía como cuando te meten un contraste, cuando se hace una resonancia. Si ahora mismo al mercado laboral le metieran el típico líquido de contraste, de repente nos sorprenderíamos porque en este momento el mercado es muy diferente de cómo lo creemos que es. Eso lo que provoca es que se está produciendo un cambio de paradigma muy profundo, porque una de las primeras cosas que descubriríamos es que cada vez hay más trabajo, pero cada vez hay menos empleo de manera estructural. Es decir, que nos sorprenderíamos al descubrir que la empresa ya no es capaz de crear todo el empleo necesario, pero sí es la locomotora para generar todo el trabajo que necesita la sociedad. Entonces, aquí ya encontraríamos la primera diferenciación entre empleo y trabajo. Y claro, de repente reflexionas y te das cuenta que el empleo es algo muy novedoso. El concepto que tenemos de empleo, en donde una organización taylorista que reúne a millones de personas en fábricas o a millones de personas en oficinas y que todos nos reunimos dentro de unas paredes, de repente ese modelo empieza a dejar de tener sentido. Y sobre todo porque la empresa en muchos momentos, a la velocidad en la que está evolucionando el conocimiento, pues dice, oye, ¿por qué voy a tener dentro de mi organización a gente que de repente el año que viene no voy a necesitar?
no cuantitativamente, sino cualitativamente, porque las capacidades que necesito hoy posiblemente dentro de un año sean diferentes. ¿Qué hago con esto? Y luego, por otra parte, no encuentro de una manera fácil el talento cualificado que necesito. Vivimos en la paradoja que ya conocida de que, por un lado, existen unas tasas de desempleo tremendas, por otro lado, existe una carencia de talento cualificado importante que las empresas no logran cubrir. Entonces, y luego, por otra parte, nos encontramos también con que es mucho más fácil acceder al talento que uno necesita, talento externo, no talento interno. O sea, no lo empleo, simplemente lo contrato, me vinculo con él o se vincula conmigo cuando lo necesito. Entonces, claro, empieza a surgir una nueva, no sé si consciente o inconscientemente, en donde decir, ¿para qué voy a emplear si puedo contratar el trabajo que necesito en el momento que lo necesito y con la flexibilidad que necesito? Con lo cual, la primera conclusión es que cambiemos el paradigma, cambiemos la mentalidad, porque aquello que pensábamos que los baby boomers, sobre todo, cuando habíamos nacido en este modelo, esto venía de hace siglos y esto iba a durar siglos, realmente es una excepción la manera de organizarnos en el mundo del trabajo, el mundo del empleo, que tenemos que verlo con otra mirada, con otros ojos, ¿no? En este momento, claro, dices, si en este momento todo está montado desde esa dualidad, en donde una organización emplea a un señor, claro, todo el sistema legal está focalizado hacia ese modelo. Entonces, y todo lo que es periférico son los otros y además los otros que están peor. Entonces ahí hablamos de precariedad, hablamos de inseguridad, hablamos de inestabilidad, incluso hay una especie de trato de inmigrante laboral. O sea, todo profesional que se acerca o se acerca mucho a las orillas del empleo tradicional, dices, no, que la visa atractiva del derecho laboral, que entre, porque este señor lo que está deseando con toda su alma es entrar. Claro, nos encontramos y decir, no, es que la realidad ha cambiado, es que hay muchos señores, hay muchos profesionales y además huyendo del riesgo de considerar el todo por la parte, que no estábamos hablando de un modelo de riders solo. Claro que están los riders, pero luego hay una, como bien decías Íñigo en tu presentación, una diversidad, una tipología inmensa de distintas actividades profesionales en esa pirámide que va desde de los profesionales más cualificados a una base menos cualificada. Con lo cual, al final dices, pues habrá que cambiar la mirada. Posiblemente si cada vez tendremos menos empleo, pero más trabajo, y en donde una parte importante del talento externo empieza a ser muy relevante, pongamos la mirada hacia el talento externo y de alguna manera equiparándolo con el talento interno. Y que todo lo que es la construcción legal, la construcción de protección social, incluso el modelo sindical, porque el modelo sindical de alguna manera ahora mismo está focalizado hacia el talento interno, en esa dualidad empresa-trabajador. Pero ¿qué pasa con el 50% probablemente en los próximos años que veamos que hay todo ese trabajo se realiza por trabajadores independientes que no están vinculados con un contrato laboral? Bueno, pues yo creo que ese es el reto, sobre todo eliminar esa visa atractiva del derecho laboral, porque hay mucha gente que no quiere, no desea incorporarse dentro de los límites internos de las empresas, y sobre todo porque cada vez el crecimiento de las plataformas digitales laborales de todo tipo, que cada vez son mayores, pues está claro que está permitiendo a las organizaciones acceder a un talento externo en donde ambas partes van a sentirse muy cómodos con ese elemento. Y luego hay otro aspecto que me parece muy relevante y que yo creo que todos aquellos que hemos tenido responsabilidad en nuestras organizaciones en los últimos años hemos visto que es inevitable la gestión estratégica y positiva del talento interno y externo al mismo nivel de condiciones. Es decir, esa separación del empleo y los demás, los periféricos, los que vienen a nuestras empresas a ayudarnos, pero no los dejamos que entren en el comedor, les tratamos como profesionales, bueno, pues que están ahí y ya les gustaría pertenecer a nuestra organización. Ese modelo está absolutamente en contra de las necesidades del mercado actual. Esa especie de que no se contamine nuestra empresa con los que vienen de fuera, los subcontratistas, los freelancers, etcétera, por el peligro de laboralidad, etcétera, pues eso yo creo que hay una respuesta urgente, porque cada vez más, entre el 20 y 30%, sobre todo en las grandes empresas, es talento externo que convive en el día a día con el talento interno. En algunos casos ya están surgiendo el Chief Freelance Officer, porque ya es una realidad que tienes que gestionar valorando el talento interno y el talento externo. Con lo cual, en ese contraste,
que comentaba al principio, descubrimos una realidad que en este momento la normativa e incluso todo el modelo sindical, etcétera, etcétera, está muy centrado en el de principios del siglo pasado. Y estamos en el XXI, cuando esto se creó en el siglo XX. Con lo cual, si no aplicamos soluciones al siglo XXI y nos olvidamos del siglo XX, andamos ahí una contradicción cronológica importante. La verdad es que, Tomás, es totalmente cierto lo que dices. Me gusta lo del Chief Freelance Officer, porque efectivamente cada vez más va a haber esa figura de gestión de talento externo. Claro, desde la perspectiva nuestra de los juristas, nos resulta cada vez más complicado aplicar una norma que está concebida, creada en un mundo, por utilizar el símil que a José Luis le gustará, un mundo analógico. Exacto. Para una nueva realidad que es una realidad distinta, gran parte digital, porque esto no solo tiene que ver con las plataformas digitales, ¿no? Gran parte digital. Y entonces hay cada vez más, y eso es una queja incluso de los propios trabajadores, ¿no? Una separación de una realidad empresarial del siglo XXI con talento externo, talento interno, transformación digital, con una normativa creada, concebida pues en un mundo y en una realidad totalmente analógica, ¿no? Distinta. Exacto. Y efectivamente ahí es donde se está produciendo la contradicción y ahí es donde se están produciendo los conflictos, ¿no? Y lo inteligente sería el aunar ambas cosas, es decir, oye, ¿cuál es la filosofía, el propósito de esa normativa laboral, que es más una normativa protectora, pero que no sea incompatible con el desarrollo de nuevas realidades digitales, ¿no? Claro. José Luis, bueno, y si quieres hablar un poco, añadir, bueno, comentar lo que estimes conveniente. Bueno, pues, ahora sí, me sabía que tenía el micrófono abierto. Coincido todo lo que habéis estado comentando. Yo sí, por apuntar algo y centrar un poco el debate. Claro, hay una circunstancia actual, que es el tema ahora mismo que de alguna manera inunda todo este debate, que es el tema de los riders. Aquí, por ejemplo, nuestra posición es muy clara y es que esto es meramente la punta del iceberg. Es decir, estamos ante una circunstancia que efectivamente está evolucionando y que parte de algo tan simple como lo que provoca o lo que es el germen del entorno digital de Internet tal y como lo conocemos, que no deja de ser más que una plataforma de puesta en contacto, una plataforma de comunicación, una plataforma de información, donde a ambos lados de esa red pues hay personas, empresas, entes que de alguna manera operan ahí, ¿no? Esto obviamente ha ido evolucionando y nos encontramos ante una actividad que es de intermediación, en este caso pues digital, a través de tecnología, a través de un algoritmo, y a partir de ahí empieza a crecer, empieza a escalar y nos encontramos directamente con esa controversia que lo que está haciendo es contraponiendo efectivamente una visión del siglo pasado a una circunstancia completamente nueva. Además, enormemente emocional y enormemente ideologizada, si se puede decir de esta manera, ¿no? Lo cual destroza por completo cualquier posibilidad de debate, cualquier posibilidad de reflexión. Y en eso estamos ahora mismo, ¿no? Decías antes, Pau, cuáles son los elementos de distinción de esta nueva situación. Para mí el elemento clave es el que estaba comentando antes. Uno de los elementos clave es que es esa aplicación, es esa tecnología que permite conectar oferta y demanda en este caso, ¿no? Y a partir de ahí todas las relaciones que se establecen. Ahora mismo no estamos en disposición de tener este debate, no lo estamos teniendo. Como bien sabéis todos, España, el gobierno, ha optado por intentar plantear una regulación y esa regulación sobre la que ya hay ciertos apuntes, pues sabemos bien hacia dónde va a ir. En nuestro caso, en mi caso particular, para ponerlo sobre la mesa, no tanto hablar de esa relación, si es laboral o es mercantil, entre el rider y la plataforma, que nosotros tenemos una opinión, sino diría, más peligroso o más delicado, por lo que tiene importancia, por lo que decíamos antes, de esta relación como algo mucho más
que tiene mucho más detrás que los Meo Riders, es esa consideración que la aplicación, el algoritmo y todo esto es el medio de producción, organiza, es el punto de inicio de la dirección, de la organización de la empresa y, por lo tanto, entramos en los ámbitos de la laboralidad. Esa pretensión per se de que la aplicación, la tecnología, esa intermediación digital ya de por sí va a suponer o supone una dirección, una organización determinada y, por lo tanto, entra en la limitación o en el ámbito de la laboralidad, nos parece que cercena por completo cualquier tipo de reflexión. Ahí es donde nosotros creemos que debería partir, ¿no? Oye, ¿qué papel juega esa intermediación? ¿Dónde efectivamente existen esos elementos de dirección y de organización? Y donde no, obviamente, hay una derivada positiva, que es la puesta en contacto entre oferta y demanda, que permite a esa oferta tener mayor acceso a esa demanda, tener mejor ordenado todo esto y, al final, ser mucho más eficiente. Todo esto, además, en un mercado como es el español, que un poco lo comentaba Tomás también, que ya de por sí es un mercado complicado, un mercado de trabajo difícil. El mercado español es un mercado que podríamos llamar, entre comillas, ya precario, ¿no? Por las dificultades por las que atraviesa hace muchos años, ¿no? Un mercado que prácticamente en pleno empleo, estamos hablando de un 6%, ¿no? 5% de desempleo. En otros países no es tolerable, ¿no? Estas tasas de desempleo. Con lo cual deberíamos ser aún más innovadores en la búsqueda de soluciones que de alguna manera desbloqueen esto. Teniendo en cuenta siempre, obviamente, no perdiendo la percepción o la visión sobre ese prestador, sobre esa figura, en este caso, centrada o que podemos visualizar en el rider, para que tenga mayor seguridad, para que tenga mayores garantías en la prestación de ese servicio y que sea una circunstancia que en ningún momento roce o entre en el ámbito de la precariedad. Ahí, efectivamente, claro, al final, todo esto, nosotros con nuestra mentalidad española, por decir una forma, tendemos, yendo un poco más en detalle al tema de regulación, tendemos a verlo blanco o negro, ¿no? No gris, es decir, oye, o esto es laboral o es autónomo, no hay un término intermedio, ¿no? Bueno, es verdad que la normativa laboral determina claramente el campo de juego, decir, oye, esto es laboral cuando se den estas circunstancias, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, al ser un sistema absolutamente y una forma de trabajo absolutamente distinta e innovadora y, insisto, basada muy en lo digital, pues tenemos que ser más innovadores. Y hay otros países, bueno, y José Luis, tú corrígeme si me equivoco, pero hay otros países que nos han tomado un poco la delantera y han optado por vías distintas, ¿no? Para que veamos que esto no es unívoco, ¿no? Y que realmente una solución blanco o negro no es la adecuada, ¿no? Incluso habría que ver, ir más allá de la solución jurídica, sino que tiene que haber soluciones más multidisciplinares o globales, no solo estrictamente jurídica. Porque estoy 100% de acuerdo con lo que decía José Luis, de que esto no es solo un tema puramente legal, ¿no? Sino que es incluso nuevos modelos de negocio y que pueden aportar mucho al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, hay una vía, por resumir mucho, bueno, hay una vía italiana, que es la vía de, bueno, esto es laboral si realmente se dan unos parámetros, que es un poco la vía que han utilizado los juzgados en España, los tribunales en España. Es cierto que la sentencia esta que decía Pau del Tribunal Supremo, bueno, marca un camino, pero en un caso concreto, pero los tribunales, bueno, pues han utilizado la vía italiana, ¿no? Es decir, oye, esto es laboral si se da ABC, que es un poco también el modelo de California, ¿no? Si se dan estos requisitos. Bueno, y eso es una vía legítima y que se puede explorar y que se podría ver y pues sí, lógicamente, si hay un sometimiento de ámbito de organización, de dirección, etcétera, pues lógicamente esto es laboral porque ya lo tenemos así en el Estatuto de los Trabajadores. Está la vía francesa, que es una vía inteligente, que es la vía de una solución intermedia, es decir, bueno, vamos a crear una nueva figura jurídica que realmente esto, bueno, pues pueda
pueda tener un camino intermedio entre lo laboral y lo autónomo, que sería un poco nuestro TRADE, nuestro autónomo dependiente, pero un poquito más matizado. Y efectivamente, como bien dice José Luis, con unas garantías y una protección social, incluso económica, mínima y necesaria para los que trabajan en estas plataformas. Y que es deseable, y que es deseable sobre todo en gente, porque hay una derivada de una pregunta que veía antes, en gente que se va a dedicar profesionalmente a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, porque ahí hay una derivada que luego podemos hablar de si puede ser puede tener un círculo no virtuoso, sino que te quedes ahí, ¿no? En ese mercado de trabajo y no puedas salir de ahí. Bueno, y entonces, bueno, hay una protección y una garantía. Y luego está la tercera vía, que podríamos ser la nórdica, que es la vía de la negociación colectiva, que también yo creo que la de digital se ha explorado en alguna ocasión, y decir, oye, pues oye, vamos a ver, vamos a negociar convenios colectivos, o más que no convenios colectivos, acuerdos de carácter sectorial, de colectivos, con los representantes de los trabajadores, los representantes de las plataformas, y vamos a buscar una salida, una solución de garantías, de protección y de flexibilidad también a la vez para potenciar este mecanismo, ¿no? Y está dando muy buen resultado, la verdad es que está dando muy buen resultado. Y bueno, entonces, por eso yo insistía que en España, antes de meternos a saco en una regulación, en un camino determinado, pues hay que explorar todo esto y ver si realmente alguna de estas vías pudiera encajar y es la más adecuada, ¿no? Si quieres, Íñigo, sí. José Luis, sí, José Luis. Efectivamente, y luego está la que no, las comentado al principio, la opción californiana, que es directamente someterlo a voto popular, ¿no? Bueno, eso es la del referéndum, sí. Sí, o sea, desde el punto de vista digital, o desde el punto de vista de la asociación que yo represento, obviamente las tres opciones que has comentado son válidas. ¿Por qué? Primero, porque parten de la reflexión, parten del debate y parten de alguna manera de un diálogo entre todas las partes, ¿no? Que esto es lo que creo que aquí ha faltado y creo que aquí está faltando. Y aquí la posición está muy contaminada por el debate público, por las razones que sean. Hay mucha negatividad alrededor de todo esto y ha impedido quizás ver, oye, que a lo mejor hay derivadas positivas de todo esto. A lo mejor una buena regulación o una regulación inteligente permitiría resolver aquello que realmente pueda ser cuestionable, que tiene que ver fundamentalmente con la seguridad del prestador, con el rider en este caso, o con aquel que vaya a prestar servicios a través de plataforma, si es que está en una situación de indefensión o de falta de coberturas y demás, y tener ese debate, ¿no? Vía el acuerdo, vía una regulación que establezca, como en el caso francés, esta carta de derechos o que limite o que diga, bueno, si tú ofreces este tipo de cosas, estás aquí, es una relación mercantil y no lo vamos a declasificar. Todas, desde un punto de vista, son válidas porque, insisto, parten de esa reflexión. De no negativizar todo esto nada más comenzar, ¿no? Que es lo que estamos aquí. Yo creo que el punto no correcto, el punto menos bueno es el que tenemos en España, ¿no? Y que nos va a llevar, pues, seguramente todo parece ser, a una regulación abrupta. Además, con un montón de matices en esa regulación que van a afectar seguramente a diferentes actividades. Con lo cual, es una especie de tormenta perfecta alrededor de esto simplemente por no partir de un debate o de un diálogo, ¿no? Yo creo que lo habéis dicho vosotros todos, estaba un poco en la mente, ha llegado el momento de discutir, ha llegado el momento de plantear, y entre comillas lo digo con todas las reservas del mundo, otras figuras de trabajo. No es un debate fácil, Íñigo, tú sabes también mucho más que yo de esto, no es una cuestión fácil, obviamente hay mucha resistencia, lo estamos viendo ahora, o mucho apriorismo sobre esto, pero estamos ya en el primer cuarto de siglo y con soluciones que siguen siendo del siglo pasado. O sea, ya no nos vale, esto ya no es nuevo, esto ya está aquí, es una realidad y tenemos que procurar adaptarnos a esto. Y, insisto, buscar lo mejor de esto que lo hay. Esa flexibilidad que comentaba Tomás, estas necesidades diferentes de las empresas que posiblemente se van a acentuar ahora, después de la pandemia, ¿no? Tenemos que encontrar soluciones a todo esto.
Si lo que hacemos es cercenarlas, si lo que hacemos es cortarlas de raíz sin haber habido esa reflexión, lo que podemos plantear es un freno muy claro a actividad económica que es, yo diría, ahora mismo crítica. Estamos hablando de que en España, por ejemplo, nosotros el cálculo que hacemos es que hay unos 29.000 riders, hablando de este caso en concreto, ¿no? En el caso de una regulación como lo que parece ser que se va a materializar, la gran mayoría de esos riders, muchos de ellos obviamente dejarán esa actividad y otros pasarán a un formato de subcontratación a través de TT, a través de lo que sea. Entonces, al final de todo este proceso, ¿qué es lo que habremos ganado? ¿Qué es lo que realmente, quién habrá ganado? ¿Habrán ganado los comercios? ¿Habrán ganado las plataformas? ¿Habrán ganado los riders? Yo no veo aquí ahora mismo ningún ganador. Habrá ganado la ideología de aquel que plantea todo esto, pero en realidad no hay a la vista ganadores de todo esto, ¿no? Entonces, esa reflexión no se ha producido aquí. Sí, quizá... Perdona, Tomás, perdona. No, perdona, Íñigo. No, digo que al final el cliente acaba también resintiéndose porque ahora estamos muy acostumbrados, en el caso de los riders, dice, oye, pues yo pido una pizza y la tienes casi a los 20 minutos, como mucho. Si de 29.000 pasas a 10.000, lógicamente no la vas a tener en 20 minutos, la vas a tener en 1 hora y media la pizza, ¿no? Probablemente. Pero bueno, perdona, Tomás. No, lo que estaba pensando es, y lo que hemos coincidido todos es que quizás el poner el foco en los riders, siendo obviamente una actividad que necesita especial regulación, especial reflexión, como bien has comentado, Íñigo, el modelo, la vía francesa, que crea una nueva figura y sobre todo se centra en garantías, en condiciones, porque al final posiblemente aquello que estamos llamando laboralidad, lo que realmente lo que estamos hablando es, entre comillas, de decencia de las condiciones, en términos de garantías, de condiciones, no tanto de la laboralidad, tratar bien y que no sintamos esa incomodidad ante, como dice Gomal, es una cuestión de dignidad y es lo que nos hace encontrarnos incómodos. Pero eso creo que contamina este debate, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa si dentro de 2 años tenemos sistemas de movilidad autónomos? Pues acabó este negocio, porque al final la pizza te la va a llevar un cochecito pequeño en muy poco tiempo sin conductor. Pero lo que sí que va a perdurar en el tiempo, en el medio plazo al menos, son otras actividades que están dentro de la misma categoría y que van a ser desempeñados por profesionales independientes de alta cualificación, que ahí es donde yo creo que hay que poner el foco de esta discusión. Has tocado antes, José Luis, un tema muy relevante que es decir, bueno, claro, nosotros ya partimos siempre que hay un dato que es aquel que esté bajo el ámbito de organización y dirección de una organización es trabajador, ¿o no? ¿O no? ¿Por qué? Se creó en un momento en donde millones de personas estaban dentro, vamos a decir, de zonas seguras y los otros, los que estaban fuera de esas vallas, de alguna vez se consideraban que eran profesionales, a lo que fueran actividades, vamos a decir, pues abogados, médicos y tal, pues eran de alguna manera aspirantes a entrar dentro de esos recintos de seguridad, de privilegio, etcétera. Pero yo creo que el mercado en este momento empieza a cambiar, el paradigma del mercado cambia radicalmente, en donde posiblemente lo que hay que hacer es poner ese foco en los profesionales independientes, que no son los que ocupan la base baja de todo lo que es este sistema de la gig economy, e intentar entender y regular de una manera desapasionada y de una manera que permita equilibrar el foco entre los de dentro y los de fuera, porque empiezan a ser muy similares en valor, en ambición, en aspiración y en el nuevo modelo, que va a estar muy fragmentado, tremendamente fragmentado, con tipologías muy diferentes de formas de trabajar, ya no de empleo, de formas de trabajar, y que incluso tenemos que cuestionar las propias fórmulas jurídicas que definían cuándo eres trabajador o no eres trabajador, porque hoy en día es imposible con profesionales que se dedican, basan su actividad en la inteligencia, etcétera, etcétera, el que no trabajen en equipo con profesionales, con empleados de las organizaciones, porque no es posible. Es decir, eso todo lo reivindican prácticamente todas las organizaciones. Tienen que trabajar juntos bajo el ámbito, la coordinación de un jefe de proyecto, de un responsable o dentro de lo que son las metodologías ágiles, pero en conexión constante, en coordinación constante y en dirección constante. ¿Es un elemento de discriminación? ¿Por qué? Que estés bajo el ámbito de dirección de un solo responsable, sea externo o interno. Es decir, a lo que voy, lo pongo como ejemplo, es que posiblemente hay que mirar con distintos ojos absolutamente todo, y intentando separarnos de aquello
que nos generan más incomodidad, como es el tema de los riders, que por supuesto es un tema que habrá que regular y habrá que convertirlo en algo sostenible. No sé si regular, pero desde luego un modelo sostenible. A ver, yo creo que no me voy a equivocar con el paréntesis que voy a hacer ahora, muy rápido. Es decir, decías, Tomás, dices, cada vez hay más trabajo, pero menos empleo. Y sin embargo, tenemos un ministerio de empleo y no un ministerio de trabajo, ¿verdad? ¿Vale? Es decir, a veces las cosas, es decir, el ministerio actual, y desde hace unos años, se llama Ministerio de Empleo y no Ministerio de Trabajo. Claro, el problema es que la falta de ese empleo. Es decir, Albert Cañigueral, en su libro, que supongo que muchos ya habéis leído y que os propongo que leáis, Albert Cañigueral es uno de los miembros de nuestra fundación y que lamentablemente hoy participó en el primero de los debates. Afirma, y creo que hay datos objetivos, de que el 40% de la población española activa en estos momentos en este país no tiene un trabajo, digamos, de los que llamaríamos normales, indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, primera consideración esta. Segunda consideración, ¿por qué? Yo no sé si el término de laboralidad probablemente no es el más adecuado, José Luis, pero creo que nos hemos entendido en el sentido de decir, oye, hay que buscar sistemas que permitan de alguna manera regular algunas y evitar algunas barbaridades y corregir algunas ineficiencias, introduciendo nuevos elementos en este ámbito del trabajo distinto, que no todo va a ser empleo. Segunda cuestión. Y la tercera cuestión que quería plantearos también es que, claro, todo esto comporta toda una serie de problemáticas en materia inmigratoria, en materia de contratación, porque claro, si unimos el factor de que una parte de esos 19.000 o 29.000, no sé, no recuerdo exactamente la cifra que has dicho, ¿no? Ahora, digamos, riders que hay en España, ¿cuántos de ellos son inmigrantes? Pero segunda cuestión importante que tenemos que tener muy presente, y es que en los otros ámbitos de los cuales habla Tomás, nos vamos a encontrar con que hoy muchas organizaciones sabemos que se están planteando la contratación externa de profesionales que además los están buscando en China o en Taiwán o en Tailandia, etcétera, etcétera, digamos, utilizando unos planteamientos de costes y de retribución evidentemente mucho más. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que contemplar y luego, evidentemente, todo esto tiene una incidencia en lo que yo llamo las políticas, o lo que llamamos en Ergon las políticas públicas, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy en cuenta cómo determinadas políticas públicas tienen que ir, digamos, compensando y asegurando que tengamos un mercado de trabajo que no esté, como muchos de nosotros hemos reconocido e incluso escrito, no esté centrado en estos dos parámetros, que es la desigualdad y la dualidad, ¿no? Es decir, que tenemos que intentar con todo esto no crear un mercado de trabajo más dual, más diverso, más digamos, denigrante, sino que intentar corregir y evitar estas ineficiencias o estas desigualdades para que esto sea lo más equilibrado posible. Y esto solamente se pueden compensar con políticas públicas que estén intentando generar y compensar ese tipo de ineficiencias. Ahí la verdad es que hay un debate emocional que lo sacaba Tomás y también de alguna forma también José Luis y Pau, que hay unas preguntas, bueno, varias preguntas en el chat, un poco en esa línea, que en todo este tema de la transformación digital, claro, al final hay una inercia y una necesidad por parte de las empresas, por parte del mercado laboral, de una serie de nuevas figuras que precisan y quieren flexibilidad, quieren autonomía, bueno, y que van creciendo, y bueno, no digamos ya en países como Estados Unidos, que van creciendo de forma exponencial, y ya no hablo solo de los riders, sino en general de esa figura del freelance, del autónomo, etcétera, que no quiere por razones distintas ser empleado de una única empresa. Y bueno, entonces, y a la vez, a la par, hay una transformación digital,
de las empresas. Y claro, ahí el dilema también es, y por eso es muy importante lo que decías también de Tomás y José Luis, decíais de la dignidad y de la inclusión y de la garantía de ciertos derechos para todo tipo de personas, porque claro, puede haber un cierto temor lógico y obvio de que personas que no tienen esa alta cualificación, que quizás son los más proclives a ese trabajo más autónomo, pues personas de menor cualificación, pues se queden atrás, ¿no? Se queden atrás porque al final, bueno, pues no tengan un recorrido en esa nueva realidad, ¿no? Y se queden ahí un poco, en esa, es lo que decía yo antes, en ese círculo vicioso, ¿no? De trabajo concreto sin poder, como sucedía anteriormente, en un empleo tradicional, tú empezabas una empresa y tenías siempre la expectativa y la posibilidad de la promoción, ¿no? Y cuántas veces hemos visto gente que ha empezado de abajo y iba subiendo hasta la alta dirección de la empresa. Ahora a mí lo que me preocupa es que pueda haber un mundo paralelo de autónomos, que son autónomos de alta cualificación, que bien, que han optado por ese modelo y están muy contentos, y autónomos de menor cualificación porque no tienen otra opción en un mundo más digital, más de transformación digital, y que no puedan salir de esa realidad, ¿no? Porque ni puedan ser empleados y tienen un trabajo que no les permite esas garantías mínimas y necesarias que yo creo que son importantes, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, Teresa estaba comentando en el chat que efectivamente hay una directiva del año 2019 que precisamente establece que en esas nuevas formas de trabajo haya ciertas garantías y protección social, ¿no? Pero bueno, ese es el debate que decía José Luis, que hay que tener de forma pausada, tranquila y decir, oye, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia qué modelo queremos ir? Y no vamos hacia un modelo de blancos o negros donde bueno, pues al final puede incluso cargarse un mercado que es muy bueno y positivo y de creación de empleo, ¿no? Hay un tema muy brevemente que has apuntado que a mí me parece muy sensato. Es decir, dentro de lo que hablamos de la gig economy, etcétera, hay una complejidad y una diversidad que posiblemente necesite aproximaciones diferentes y tratamientos legales diferentes, por muy complejo que sea. Pero es verdad lo que dices, es decir, no podemos meter dentro de la misma cesta un profesional independiente de alta cualificación que tiene unas características absolutamente diferentes y una capacidad de negociación muy importante en comparación con un rider que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Llevamos gig economy las dos? Sí. ¿Hablamos de plataformas las dos? Sí. Pero obviamente yo creo que necesita un tratamiento absolutamente diferenciado, por muy complejo que sea. Pero bueno, nadie dijo que gobernar y legislar fuera fácil, ¿no? Y sobre todo, como dice Elena también en el chat, evitar la polarización, porque la polarización efectivamente en el mercado de trabajo pues, es uno de los males que tenemos y que seguimos padeciendo en nuestro mercado laboral. Y siempre los organismos internacionales se nos queja y se nos dice que efectivamente es un mercado pues muy poco bipolar, ¿no? De alguna forma. Absolutamente. Luego, José, si quieres añadir algo. Si me permitís, una cosa que decías, Íñigo, claro, ¿no? que corremos el riesgo de que aparezcan o de que nos quedemos en una circunstancia donde hay autónomos de primera y autónomos de segunda o trabajadores. No sé si era algo que querías, pero al final, obviamente esto no lo podemos analizar ceteris paribus, es decir, luego tendremos que encontrar mecanismos de corrección para todo esto. ¿Cómo? Pues a través de la formación. La formación debe contribuir para que se pueda extender el escalafón social, ¿no? Si eso no funciona, que ahora mismo tampoco está funcionando, o sea, independientemente de los riders o no los riders, sino que ahora mismo el mercado español ahora mismo tiene unas características que lo hacen excesivamente, o sea, lo hacen muy poco flexible, pero en muchos ámbitos, no solo en el tema del tipo de contratos que tenemos o las figuras que tenemos, sino que tampoco está funcionando verdaderamente bien el tema de la formación, el tema del upskilling o reskilling y todo esto, ¿no? Si se hace una apuesta, o sea, no es cuestión de tocar una tecla, es cuestión de tocar muchas, porque si no, obviamente, no vamos a encontrar acomodo en España, que yo creo que estamos iniciando una fase muy complicada, esperemos que no, pero posiblemente más complicada que la que hemos tenido hace años, que la que tuvimos en crisis pasadas. Y desgraciadamente el mercado español no está preparado. Esto creo que es
esto creo que es de consenso, esta opinión, ¿no? Pues hay que modificar cosas, no solo estas, hay que hacer otras cosas. Efectivamente, decía Pau, es que hay un gran porcentaje de inmigrantes en el caso de los radios, lo son, absolutamente, lo son. Habrá que intentar y habrá que procurar que existan mecanismos para que este tipo de perfil pues pueda encontrar acomodo, pueda crecer en el mercado laboral o en el mercado de trabajo, si queremos utilizar esta expresión. Pero esto es otras vías. Las propias empresas pueden contribuir a esto. ¿Qué pasa? Pero claro, las propias empresas que contribuyen a eso también estamos hablando ahora mismo de indicios de laboralidad, ¿no? Pero Claro. hay todo un plan o toda una estrategia a desarrollar que no se puede quedar ahí. Y volvemos a vez a lo que comentaba al principio. Y te ha dicho Tomás, esta regulación apasionada, no tiene que ser desapasionada. Lamentablemente yo no me encuentro regulación desapasionada, no sé qué pasa, pero y sobre todo ahora, ¿no? Está todo inundado de un apasionamiento que no sé dónde vamos a ir. Pero efectivamente es que tiene que ser así. Estamos ante una circunstancia muy complicada, nos encontramos en una situación muy complicada donde el mercado de trabajo es clave y hay que repensar todo esto. Y eso es lo que no estamos haciendo. Mirad un segundo. Yo tengo escrito por ahí que esta situación me recuerda mucho, hasta en algunos contextos, y Íñigo lo recordará, aunque es más joven que yo, la regulación del primer trabajo temporal en este país. Es decir, hubo un periodo, siempre hacemos en este país, en materia laboral, yo creo que este es el proceso que hacemos siempre, ¿no? Primero negamos, es decir, lo primero es negamos una realidad, esa realidad no existe. Lo segundo, buscamos una regulación, además, que partiendo de criterios, preconcebidos, resulta que es más incluso discriminatoria, y la regulación del primer trabajo temporal lo generó, es decir, que podíamos llegar a tener a dos personas ocupando idénticos puestos de trabajo con remuneraciones totalmente distintas, etcétera, etcétera, y que luego la regulación posterior. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Yo estoy convencido de que si realmente se formula una regulación sobre lo que nosotros hemos llamado los nuevos formatos laborales con este sentido priorístico, probablemente dentro de 2 o 3 años nos daremos cuenta de que esto realmente no funciona y que esto hay que volverlo a cambiar, etcétera, etcétera. La verdad es que yo me quedé muy impactado negativamente por los apriorismos que escuché en determinados entornos en el debate pasado, ¿no? Y creo que lo que hoy nos necesita la realidad es todo lo contrario, es flexibilidad y ruptura de esos apriorismos, ¿no? Y sobre todo hay un elemento, yo creo, que diferenciador respecto a ese buen ejemplo que pones, Pau. Hoy vivimos en un mundo absolutamente abierto a golpe de clic. Traigo una cita que incorpora en su libro el buen amigo Albert Cañigueral, que es un libro imprescindible, que dice: el talento está distribuido equitativamente en todo el mundo, pero las oportunidades no. Es decir, al final, la propia naturaleza económica y empresarial acaba buscando respuestas y soluciones a sus necesidades, ya sean aquí o en otro sitio. Y hoy se puede acceder a cualquier tipo de talento en el mercado del conocimiento, en la actividad del conocimiento, a un golpe de clic e inmediatamente, sobre todo a través de esas plataformas digitales que son globales y que están a nuestra disposición y que de una manera muy sencilla y absolutamente eficiente en coste puedes acceder al talento que necesites. Con lo cual, aquellas cuestiones que no resolvamos aquí se resolverán en otro sitio. Con lo cual, es importante tener esa visión global, porque incluso las legislaciones pues llegan hasta al perímetro de tu ámbito de aplicación, pero fuera de tu ámbito de aplicación es un terreno mucho más libre para las organizaciones y para los profesionales. Y esa es la realidad que tenemos que contemplar, yo creo. Aquí, bueno, hay algunas opiniones y como vamos, nos queda ya poco tiempo y vamos viendo lo que van preguntando los que estáis participando en el debate. Bueno, hay una pregunta general, si queréis, a lo mejor más Tomás o Pau. Hablando de la necesidad de dignidad, dice, me parece, si no se me... Javier Pobes, hablando de la necesidad de dignidad, si una renta mínima universal simplificaría la regulación. Es decir, entiendo que quiere decir que, bueno, que al final con una renta mínima universal pues ya no hay necesidad de una regulación digna porque ya hay
Yo creo que vosotros estáis más refiriendo más a dignidad en un sentido un poquito más amplio. Si queréis hablar sobre este tema y luego una pregunta que hace, no sé si José Luis, si ves el chat, si tienes ocasión de ver el chat, una que hace Elena Borràs, que un poco va más dirigida a ti. Lo veo. Bueno, Tomás, Pau, no sé cómo veis ese tema de la dignidad, ¿no? De la garantía. Yo diferenciaría por supuesto, entre el sentimiento de dignidad, ¿no? Que cuando es verdad que las fotos de un rider por la noche en día de lluvia, pues obviamente a cualquier sensibilidad le produce decir, bueno, pobre hombre, y con toda la razón. Y yo creo que eso es bueno. Eso yo creo que no es un debate, yo creo que es un sentimiento que hay que proteger y, como comentábamos antes, requiere de protección en términos de garantías, en términos de condiciones decentes, etcétera. En el segundo diálogo había un representante de los riders que decía, no, si es que nosotros, es verdad que está también muy fragmentado las distintas asociaciones de riders, pero hay algunas que defienden su naturaleza de autónomo, de independiente, que quieren regular ellos mismos su actividad, pero evidentemente dentro de unas condiciones correctas, decentes y que te permitan desarrollar una vida normal. El tema de la renta básica universal, bueno, es un concepto de alguna manera sacado del ámbito ideológico y político, es una solución de futuro, obviamente, para aquellos estratos de la sociedad pues, que no puedan acceder a unos niveles de desarrollo personal, profesional y económico, y que resuelvan un poco este sentimiento de dignidad, que al menos que todo el mundo tenga cubierto. Pero quizá este es un tema para otro debate más profundo, ¿no? Otro tema. Yo solamente por recogerte el guante, pero muy rápido, yo os aseguro que en 5 años tendremos una renta mínima universal. Seguro. Seguro. Sí. Entonces, y pongo 5 años y quizás me he puesto demasiado largo. Entonces, lo que hay que ver es cómo va a ser esta renta mínima universal o esta renta básica universal, cómo lo organizamos. Y que, una vez más, con el salario mínimo vital que hemos generado en este país, volvemos a lo mismo, ¿no? Negamos la realidad, luego buscamos un parche, etcétera, etcétera, cuya consecuencia es lo que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y luego, dentro de 2 o 3 años, nos vamos a ver obligados a plantear una renta mínima universal. Y me ha interesado mucho el comentario, que además está en la línea de lo que nos planteamos en Ergon y los planteamientos que hace Albert en su excelente libro, al cual no es que nos haya dado comisión, pero que os recomiendo tanto a Tomás como a mí mismo, os recomiendo que por favor lo leáis, porque yo creo que está muy bien planteado, etcétera, etcétera, de que realmente cada vez va a haber más trabajo pero menos empleo. Entonces tenemos que intentar adaptarnos a esa realidad, y la única, digamos, manera de generar estos equilibrios que corrijan estas dualidades o diversidades, etcétera, etcétera, no pasan por una renta mínima universal y por una política fiscal, evidentemente, que permita financiarla, evidentemente. José Luis, ¿tú quieres añadir un poco las preguntas que te hablaban de Teresa de formación? Sí, esta pregunta que se me hace directamente de Elena Borràs. Elena Borràs, sí. Por supuesto, o sea, yo si una cosa tengo clara y creo que es de común consenso, es que la formación o la educación no está funcionando, sino es que llevamos 7 reformas educativas, ¿no? Es que es una barbaridad, o sea, es que no hay ni que planteárselo. Por las razones que sean, la eterna promesa de la formación profesional, el muy mal planteamiento que tiene la formación continua en España, todo eso ha sido una especie, durante todos los años, de tormenta perfecta, que ha funcionado porque, pues, no ha funcionado, pero hay una inercia notable en todo esto. Llega el momento de hacer reformas claves aquí, porque nos estamos metiendo en un a lo mejor yo lo veo desde un punto de vista muy pesimista, pero en un follón muy relevante con un mercado de trabajo muy débil como el nuestro. O sea, en el momento en que se levanten los ERTES, ¿en qué nos vamos a plantar aquí? ¿En un 23% paro, 24% paro? Es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, por supuesto que no está funcionando y por supuesto que hay que hacer algo. Yo no he mencionado mencionas aquí los soft skills, ¿no? Yo no he mencionado eso, simplemente mencionaba lo que es el reskilling o el upskilling, o sea, los recursos que tienen los individuos para poder
escalar, bien verticalmente, bien horizontalmente en las empresas o en el mercado de trabajo, que eso tampoco está funcionando. De hecho, es de lo que parte se centra un poco o se quiere centrar parte de las ayudas europeas en el ámbito de la educación, el plan de recuperación, ¿no? Pero no tengo duda. O sea, de hecho, yo diría incluso que es el gran reto que tiene España. O sea, la resiliencia tan famosa de la economía española, la sociedad española, pasa necesariamente por un mercado de trabajo sólido, pero por un sistema educativo igualmente que responda a esas necesidades. Y ojo, que sea flexible. Es decir, el mundo cambia y está cambiando y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado una barbaridad. Pero tenemos que dar respuesta a esto. Para dar respuesta a esto hay que hacer reformas. Esas reformas tienen que partir de ese debate. Y ese debate, insisto, yo soy muy pesado con esto, es el que no se está produciendo. Sí, sí. 100% de acuerdo. El tema de formación es una asignatura pendiente espectacular y clave para nuestro país, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis hacer una conclusión, por ir terminando, alguna conclusión general o queréis algún comentario final. Yo, si me permitís, porque tengo que hacer el Ceniciento y tengo 2 minutos por un tema de... Por eso sabíamos que tenías que... Como esto último que he apuntado, casi quizás sería la que yo consideraría mi conclusión, ¿no? Tenemos que encontrar espacios para la reflexión. Eso que tú comentabas antes, Íñigo, también, lo que habéis comentado todos, pero que no se están dando. ¿Y por qué? Por eso que ha dicho también Tomás del apasionamiento que hay aquí alrededor de esto, por no llamarlo de otra manera. Y ya no hay tiempo para esto, realmente. O sea, y yo lamento ser tan catastrofista. Es decir, hay que corregir cosas, hay que reformar. No podemos quedarnos otra vez en las mismas soluciones que otros, con las mismas herramientas que teníamos antes. Tampoco la solución es la judicialización, que es lo que está pasando, ¿no? Que es lo que ha pasado al final. Porque no lleva, no resuelve nada, ¿no? Entonces, veremos qué pasa. En concreto, con el ámbito de los riders, pues tenemos encima de la mesa una serie de propuestas y veremos qué pasa. Muchas gracias. Me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias por participar. Gracias, José Luis. Tomás, tú querías bueno, muy brevemente suscribo lo que ha planteado José Luis respecto a la formación. Yo creo que ese es el gran reto y sobre todo en este momento de transición a las puertas de la cuarta revolución industrial en la que ya estamos, pero que se va a intensificar. Y la palabra es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y luego el otro punto que yo diría es de igual manera que hay un dividendo demográfico a través del talento senior, hay un dividendo de fuerza laboral si en la potenciación de otras formas de trabajo se hace bien. Hay un gran potencial de activar todo aquello que no es el trabajo tradicional, todo lo que no es el empleo tradicional, porque en este momento está muy desamparado en protección, en garantías, en apoyo, etcétera, etcétera, que es esa zona de precariedad, entre comillas, que necesita ser resuelta. Pero hay ahí un elemento, una oportunidad enorme, ese dividendo de fuerza laboral, que tenemos que verlo con ojos positivos, y es donde yo creo que está el gran reto, en donde desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista laboral, jurídico-laboral y empresarial, hay que potenciarlo. Totalmente. Muchas gracias. Gracias. Pau, ¿quieres...? No, yo es que claro, creo que está casi todo dicho, ¿no? Es decir, yo creo que en este país tendemos a resolver los problemas de una forma muy sesgada, en donde no se quiere o no se tiene la intención ni la voluntad de escuchar a los actores. Creo que en este tema, salvando las distancias, creo que la regulación del trabajo a distancia o del trabajo, ahora mismo no recuerdo el nombre pero sabéis a qué me refiero, es decir, que la regulación, última regulación sobre el trabajo en remoto, etcétera, etcétera, es otra muestra más de una mala regulación desde mi punto de vista. Y que hay un miedo, digamos, consuetudinario en este país a dejar que las cosas fluyan y que sean las propias partes, los propios actores los que, a través de las negociaciones colectivas individuales, digamos, sean capaces de generar sus propios ámbitos. Por tanto, yo lo que hago aquí, digamos, en representación particular y también en representación de Ergon, es solicitar esa demanda de que exista, por favor, una regulación muy mínima, muy amplia,
dirigida básicamente a corregir las ineficiencias que todos sabemos que existen en este momento y que se deje y que se permita, en un marco de confianza, que los ciudadanos de este país, que las empresas y los trabajadores o los profesionales de este país busquen e encuentren su camino de articular sus propias relaciones, que es por donde deberían de ir las cosas, en esta materia y en otras muchas. Pero bueno, como me voy a repetir, ya me callo, que creo que ya he hablado más de la cuenta. Pues muchas gracias también, Pau. Y nada, ya para finalizar, que la verdad es que este diálogo muy interesante, muy útil, y bueno, al final la conclusión es que hay necesidad de adaptación y de innovación. Quizá no es necesaria tanto una disrupción, hablando del mundo digital, una disrupción total, sino más bien una adaptación, una innovación y mirar hacia adelante, ¿no? Más hacia adelante y hacia el futuro, donde todos ganemos y, bueno, que realmente pues seamos capaces, como España es capaz siempre de mirar hacia adelante y hacia el futuro, ¿no? Sin necesidad de romper nada, ¿no? Ni romper moldes ni nada. Y bueno, pues nada, pues daros a todos las gracias por la asistencia, por escucharnos, por vuestra participación en el chat, que ha sido también muy útil y muy interesante, lo tenéis todo ahí. Y bueno, pues yo creo que emplazaros, ¿no, Pau? Hasta el próximo diálogo. No, a ver, sí, vamos a ver, simplemente para concluir, vamos a hacer un informe que evidentemente os haremos llegar a todos y que además le daremos una cierta dimensión, digamos, comunicativa para ver si alguna de las cosas que se han dicho pues son escuchadas, etcétera, etcétera. Y sí que tenemos previsto organizar 2 ciclos al año y, por tanto, probablemente en enero o febrero lanzaremos un segundo ciclo que estamos analizando a ver cuál es la temática, etcétera, etcétera, donde nos gustaría que los partners que hemos colaborado en este primero pues también pudierais continuar y muchas gracias a todos por vuestra participación y sobre todo a ti, Íñigo, y a ti, Tomás, por vuestra confianza y por vuestra participación, y a Juan Luis también, ya se lo comentaré, por vuestra participación en este acto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buena tarde a todos.